Los horrores de la Primera Guerra Mundial están bien documentados. Hemos hablado de algunos en este canal, pero uno de los aspectos más interesantes de la guerra fue el avance de la cirugía plástica reconstructiva. El tema del video de hoy es Mustafa İpar, un oficial turco que sufrió una lesión horrenda, una que desafía la comprensión. En el video de hoy veremos su vida, su recuperación y a los cirujanos que fueron pioneros en cirugías tan impresionantes. Podría ser útil iniciar con una breve explicación de los horrores de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de las cirugías de reconstrucción facial. Aunque ya había habido muchos soldados heridos por los horrores de la guerra mucho antes de la Primera Guerra Mundial, los heridos en este conflicto eran especialmente notorios. Las particularidades de la guerra de trincheras resultaron en una proporción mucho mayor de heridas faciales que en guerras anteriores. La cabeza asomada por encima del parapeto resultaba un blanco tentador, y las balas causaban un daño inmenso. El intenso uso de artillería provocaba que la metralla atravesara los cuerpos y dejara a los soldados con heridas que les cambiaban la vida. Mientras tanto, los avances médicos mejoraron, y un mejor transporte y tratamiento significaban que muchos soldados heridos ahora sobrevivirían a lesiones que en el pasado habrían resultado fatales. Pero no era suficiente con solo sobrevivir a estas heridas. Doctores y cirujanos debían encontrar cómo hacer que los soldados heridos recuperaran su integridad. Las máscaras faciales y las prótesis podían ayudar a algunos soldados, pero otros necesitaban mucha más intervención. Este fue el caso del teniente turco Mustafa İpar. Mustafa era miembro del ejército otomano en los Dardanelos. Esta etapa de la guerra se conoció como la campaña de Gallipoli, un intento de los aliados por abrir un nuevo frente, mientras el frente occidental estaba estancado. En febrero de 1915, los aliados lanzaron un asalto naval sobre los Dardanelos, creyendo que los otomanos serían fácilmente derrotados. Pero se convirtió en algunos de los combates más feroces. Desembarcos fallidos dejaron a las tropas aliadas atrapadas en playas, mientras otomanos y alemanes en sus fuertes fueron difíciles de desalojar. En esta etapa de la guerra, Mustafa resultó herido. Fue alcanzado en la cara por metralla de un proyectil disparado por un buque de guerra británico. El daño en su rostro fue devastador. Perdió uno de sus ojos, toda su nariz, sus mejillas, toda la mandíbula superior, la mitad de su lengua, todo el paladar superior y gran parte de la barbilla inferior. Como muestra el perfil lateral de su rostro, perdió gran parte del centro de su cara. Solo quedaban su ojo izquierdo, la frente y el hueso de la mandíbula inferior. Mustafa sobrevivió a estas lesiones traumáticas y soportó varias operaciones en Turquía. Estas cirugías le salvaron la vida, pero sus heridas afectaron gravemente su calidad de vida. Ya no podía comer alimentos sólidos y necesitaba ser alimentado con un popote. No podía hablar, solo podía transmitir emociones a través de su único ojo restante. Los cirujanos carecían de habilidades e instalaciones para reconstruir su rostro. De hecho, casi ningún cirujano lo hacía. Fue el cirujano neozelandés Harold Giles quien buscó remediar esta situación a gran escala. Él había visto de cerca las graves lesiones faciales que sufrían muchos de estos soldados en todo el mundo. Él había regresado a Gran Bretaña y pudo establecer una sala especializada para heridas faciales en el Hospital Militar de Cambridge, ubicado en Frognall House. Giles fue pionero en el uso de injertos de piel para cirugías reconstructivas a gran escala. Uno de los procedimientos más exitosos era levantar un gran colgajo de piel sana, conocido como pedículo. Este colgajo de piel se ubicaba cerca de la herida o del área del rostro que iba a ser reconstruida. Mientras seguía conectado al sitio donante, el otro extremo del pedículo se movía al sitio de la lesión sin cortar la conexión con el cuerpo. Al mantener el flujo sanguíneo, aumentaba la probabilidad de que el cuerpo aceptara el injerto de piel. En 1918, Mustafa İpar fue enviado a Alemania con la esperanza de encontrar un cirujano capaz de reconstruir su rostro. El doctor Jack Joseph era un cirujano alemán considerado por muchos como el padre de la rinoplastia. Joseph había sido nombrado en la Clínica Universitaria de Berlín en 1892 y se hizo muy conocido en todo el mundo.
Gracias a sus cirugías reconstructivas, había demostrado especialmente sus capacidades al asistir a soldados desfigurados de la Primera Guerra Mundial. En junio de 1916 fue designado jefe de cirugía plástica facial en un hospital de Berlín. El hospital en el que trabajaba ofrecía cirugías reconstructivas para soldados que habían sobrevivido a heridas horribles, pero que necesitaban una intervención especializada adicional. El objetivo era garantizar que los soldados tuvieran calidad de vida, no solo sobrevivieran. Pero nunca se había intentado una intervención así en un rostro tan gravemente dañado. El proceso para reconstruir el rostro de Mustafa requeriría múltiples cirugías. Primero una incisión a lo largo del cuero cabelludo de Mustafa, de una oreja a la otra. Este colgajo de piel se usaría después para formar la forma de la nueva nariz de Mustafa. Yusuf luego injertó un colgajo epidérmico tomado de las nalgas de Mustafa para formar la nueva membrana mucosa de la boca y la nariz. La herida en su cuero cabelludo fue reparada después con un injerto de piel, usando nuevamente piel tomada de las nalgas de Mustafa. Esa fue la primera cirugía. 4 semanas después comenzó la segunda cirugía. Yusuf desprendió un colgajo de piel de la frente de Mustafa, formó una visera y la jaló sobre sus ojos hasta la boca. El perfil nasal se creó usando un hueso falso que fue implantado debajo de la piel. Se formó una boca con labios nuevos. También había planes para colocar una dentadura postiza permanente, pero esta parte de la cirugía fracasó. Ambas operaciones se realizaron de manera sorprendente bajo anestesia local, lo que significa que él estaba consciente. La única parte que requirió anestesia general fue la extracción de piel de los glúteos de Mustafa. Después de un periodo de recuperación de 4 semanas, Mustafa pudo salir del hospital, y aunque no fue una recreación exacta de su rostro original, sí recuperó un rostro, y con ello un regreso a cierta normalidad y funcionalidad. Pero aún quedaba un proceso largo y difícil por delante. Tuvo que aprender a usar su nueva boca para hablar y comer durante mucho tiempo, aunque todavía seguía con una dieta líquida. Su nariz tampoco llegó a ser funcional, aunque al menos daba la apariencia de tener una nariz. Pero, como para muchos soldados gravemente heridos y desfigurados, regresar a la vida civil después de la guerra fue increíblemente difícil. Estos hombres habían servido en la guerra más brutal hasta la fecha, experimentaron los horrores de la guerra industrializada y quedaron rotos física y psicológicamente. Para aquellos con desfiguraciones visibles, el rechazo de la sociedad era un problema real y muchas personas preferían quedarse en los hospitales que los habían atendido. Al menos en estos hospitales. Estaban con otros hombres que habían sufrido lesiones similares y entendían por lo que habían pasado. Lamentablemente, casi no hay información sobre las experiencias de Mustafar después de salir del hospital de José. Se entiende que regresó a Turquía. No sabemos cómo se reintegró a la sociedad, pero al observar a otros soldados con heridas devastadoras, probablemente habría sido un proceso difícil, si no es que imposible. La cirugía de Mustafa Ipar estuvo bien documentada y no pasó mucho tiempo antes de que el resto del mundo viera las fotografías. Debo decir que varias fotos de Mustafa Ipar en Instagram suelen estar mal atribuidas o tienen errores. Las fotografías se publicaron por primera vez en 1924 en el libro antibélico de Ernst Friedrich, La guerra contra la guerra. En él publicó muchas fotografías de los horrores de la guerra, desde cuerpos esparcidos por el campo de batalla hasta personas heridas por la guerra. La foto de Mustafa Ipar fue solo una de muchas publicadas. Las fotos de la cirugía también fueron publicadas por Joseph Ross, un periodista estadounidense que buscaba mostrar el verdadero costo humano de la Primera Guerra Mundial. Pero después de eso, hubo muy poco. Uno espera que Mustafar haya podido aceptar su nuevo rostro y que haya recibido el apoyo y cuidado que necesitaba desesperadamente. Si conocen a Mustafar o tienen alguna historia, compártanla abajo. Las heridas y la cirugía de Mustafa y Par son de las fotos más impactantes tomadas. Son un ejemplo sombrío de las consecuencias para quienes lucharon en la Primera Guerra verdaderamente industrializada.
y son un verdadero testimonio de los médicos que buscaron reconstruir una apariencia de normalidad para aquellos destruidos por los horrores de la guerra.